Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:32 de la tarde del día 28 de agosto, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Merlin. Bueno, la clase pasada, buenas tardes, Carolina, ¿cómo me le va? Bueno, la clase pasada habíamos visto el tema de las tablas dinámicas, todo lo que tenía que ver con tablas dinámicas. Buenas tardes, Héctor Mario, ¿cómo me le va? Bueno, entonces estábamos viendo lo de las tablas dinámicas. Yo les estaba explicando un poquito de qué era una tabla dinámica que sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedas cambiarla fácil y rápidamente para ver los datos de una manera diferente, haciendo de esta una herramienta muy poderosa. Una tabla dinámica puede hacer las operaciones matemáticas al instante y resumir los datos de una manera que no solo es fácil de leer, sino también de manipular. ¿Listo? Recuerden que nosotros estábamos viendo unos ejercicios la clase pasada de las tablas dinámicas, ¿cierto? Nosotros teníamos 4 hojitas en la cual nos decían T de 1, T de 2, T de 3 y T de 4, cada una con una respectiva información, ¿cierto? Yo les decía también cuando estábamos viendo la teoría de las tablas dinámicas que uno siempre que le entregaban una tabla o una base de datos o una información, ustedes tenían que verificar que efectivamente uno o la tabla tuviera los identificadores de las columnas bien, o sea, que las que estuvieran nombradas, que los títulos de las columnas estuvieran, que la información no faltara. Entonces, uno tenía que revisar, ¿cierto? Entonces, yo les decía la clase pasada que empezamos viendo esta primer tabla dinámica uno, yo le decía, miren lo que tenemos. Tenemos una tabla con 3 columnas, en la cual tenemos una fecha, unos productos y unas ventas 2020, ¿cierto? Teníamos que ir mirando fecha por fecha, mes por mes, y luego los productos que uno tuviera, ¿cierto? Y luego aparecían los valores, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros insertábamos, yo les decía que cuando uno insertaba una tabla dinámica, uno siempre lo debería hacer en una hoja nueva, ¿sí? Porque en una hoja nueva uno nunca toca eh, la tabla original porque uno puede dañar los datos, los puede volver corruptos, entonces es preferible uno cuando vaya a insertar una tabla de datos siempre hacerla en una hoja nueva. Cuando yo tenía o insertaba que iba para el menú insertar hoja de cálculo, ¿cierto? Aparecía en la parte derecha los campos de la tabla dinámica, ¿cierto? ¿Y qué eran los campos de la tabla dinámica? Pues simplemente eran los nombres de las columnas que tenía mi tabla, ¿cierto? Entonces, yo simplemente, adicionalmente, pues, adicionalmente de los campos, a mí me aparecían las siguientes áreas. Yo tengo 4 áreas de trabajo. ¿Cuáles son? Los filtros, las columnas, las filas y las ventas. Yo muy clarito les decía a ustedes, las filas y las columnas, eso se trabaja como en Excel. Las filas son simplemente las que son horizontales, las que van nombradas con números, y las columnas son las de forma vertical y que van nombradas en letras, ¿cierto? Yo también les decía, todo lo que tenga que ver con valores, cantidades, precios, valor unitario, todo eso va en los valores, ¿cierto? Y ya en el filtro, ¿yo qué le podía meter a un filtro? Pues yo simplemente en un filtro, yo le puedo meter una fecha,
Yo puedo tener cualquier tipo de información ahí, simplemente es para filtrar, ¿cierto? Y ya dependiendo a usted cómo le gusta mirar la información, si en manera de columnas o filas, entonces yo les explicaba también que yo pues las podía mover de un lado al otro sin ningún problema. Otra cosa que yo les decía era que cuando yo aplicaba una tabla dinámica, ¿cierto? A mí simplemente en el identificador de la columna me va a aparecer sumatoria, ¿cierto? Dependiendo de lo que esté trabajando en valores. Miren que en valores yo también les mostraba que cuando le daba clic a este combo, en el combo me aparecía configuración del campo valor. Cuando yo le daba configuración del campo valor, pues simplemente yo podía escoger la operación que yo necesitaba, ¿cierto? Yo les decía, porque miren que él automáticamente nos muestra, elija el tipo de cálculo que usted desea para resumir. Yo les mostraba que podía hacer una suma, un recuento, un promedio, cuál es el máximo, el mínimo. Yo puedo hacer un producto, puedo contar números, puedo calcular la desviación estándar, puedo tener también la desviación estándar dependiendo de la población, la varianza dependiendo de la población, ¿cierto? Y aquí mismo, miren que cuando yo voy a ejecutar esto, yo le puedo dar el formato al número de una vez. Entonces yo le puedo poner general, número, moneda, todo lo que yo necesito, utilizar el separador de miles y qué símbolo estoy utilizando, ¿cierto? Adicionalmente a eso, miren que acá yo tengo mostrar valores como. Entonces, miren que acá dice mostrar valores como sin cálculo. A alguno yo le puedo poner que me lo muestre sin cálculo, pero pues no, si yo estoy mostrando una tabla dinámica, yo necesito que me le ponga los cálculos, ¿cierto? Otra cosa que yo les decía era que cuando ustedes estuvieran trabajando los valores, como no le aparece el separador de mil, ustedes utilicen el separador de mil para saber si esos son miles, son millones, ¿sí? O qué son, para ustedes poder tener una claridad acerca de qué, del valor que uno está presentando. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Siempre, siempre uno tiene que hacer eso cuando presente una tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa era que les iba a decir? No, entonces practicamos en la tabla uno. Bueno, otra cosa que yo les decía era que cuando yo encontraba la tabla dinámica, miren que aquí me aparecía tabla dinámica donde se muestren las ventas totales por cada mes. Entonces recuerden que si ustedes quieren, pueden escoger las tres columnas y después de que yo escoja las tres columnas, ¿sí? Miren que me va a aparecer, yo marco toda la tabla y yo ya puedo utilizar con las columnas que yo necesito. En este caso, como me están pidiendo la tabla número uno que muestre las ventas totales por cada mes, miren que aquí está, por cada mes y las ventas que yo hice. Y al final, pues simplemente me va a dar el total de qué, de todas esas ventas durante cada mes. Al final me da el total completo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que el ejercicio de la tabla dinámica uno me pedía cuatro tablas. Y miren que aquí yo tengo cuatro hojas. En cada una yo voy resolviendo lo que me van solicitando del ejercicio. Entonces yo muy clarito también les decía, ustedes tienen que mirar bien qué es lo que nos está pidiendo para yo por lo menos poder entregar un valor de lo que me pide, ¿sí? Entonces miren que ahí lo tengo. Perfecto. Ahora vamos a trabajar esta tabla de datos número 2. Miren que acá. Entonces, miren que aquí yo tengo simplemente algo que aquí me dice la fecha, el vendedor, la zona, el producto, la cantidad y las ventas. Entonces yo lo primero que tengo que mirar, yo me tengo que dar cuenta si efectivamente todas las columnas tienen los identificadores, claro, ¿cierto?
¿Y yo qué más tengo? Voy a mirar si la tabla tiene todos los datos completos. Claro que tienen los datos completos, ¿sí ve? Tienen todos los datos completos. Ahora sí, yo voy a mirar qué es lo que me están pidiendo para yo realizar. Entonces, miren que aquí hay una cosa nueva que ustedes no han visto. Entonces, miren que aquí dice opciones de las tablas dinámicas. Vamos a mirar. El primer punto, dice, para las celdas vacías, utiliza sin ventas y luego coloque el valor cero. Y ustedes dicen, ¿cómo así que para las celdas vacías? Entonces, vamos a mirar qué significan las celdas vacías, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a qué hace referencia a eso. Si ustedes pueden mirar aquí las zonas, vamos a generar una tabla dinámica con esta y vamos a mirar qué ventas no vendieron o qué zonas no vendieron para poderles poner el valor cero. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces miren que yo lo primero que hago es poner ¿qué? Marco toda mi tabla. Entonces yo la marco, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo le voy a decir insertar y le voy a decir una tabla dinámica, ¿cierto? Entonces mire que todos los datos que yo acabo de coger quedan como punteados. Entonces aquí dice, en una nueva hoja de cálculo, claro. Entonces miren que yo le doy aceptar y él automáticamente, mire que ya no me pone hoja 5, hoja 1, sino hoja 5 y siempre me la va a poner al lado de la tabla dinámica 2 porque mis datos están en la tabla dinámica 2. Entonces, yo me voy a pasar aquí y yo voy a mirar primero cuáles celdas están sin venta para poderle poner cero. Entonces, vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Vamos a mirar qué pasa si yo la zona la pongo en columnas. ¿Qué pasa? Ahí, bueno, vamos a poner las zonas acá en filas. Miren que ahí las tengo. Ahora, vamos a mirar los productos y los productos los vamos a poner antes que la zona. Entonces, miren ahí. Entonces, miren lo que pasa, muchachos. Y yo le voy a poner la cantidad en los valores. Miren ahí. Pero entonces, miren qué pasa. ¿Cuántas zonas yo tengo? Miren que aquí me aparece norte, oeste y sur. Y acá me aparecen este y norte. Y miren que me hace falta ¿cuál? Me hacen falta oeste. Entonces, vamos a mirar cuál es la opción para que me aparezca y de una vez me ponga los valores en cero, para que ustedes se den cuenta. Entonces, miren que cuando yo me paro, aquí estoy parado en la tabla dinámica, miren que arriba me aparece una pestaña nueva que dice analizar tabla dinámica. Yo me voy a parar en analizar tabla dinámica, ¿cierto? Y miren que el primer botón me dice tabla dinámica. Y aquí hay una cosa que me dice opciones. ¿Qué pasa si yo le doy clic en opciones? ¿Cierto? Entonces, miren lo que pasa. Aquí hay algo que dice campos de filtro de informe por columna cero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Bueno, ahí yo lo voy a poner, lo voy a dejar. En totales y filtros, miren acá que me sale, mostrar totales, permitir, no hay nada. Mostrar, miren acá, vamos a mirar qué me sale. Eh, bueno, miren, mostrar botones para expandir y contraer, mostrar información contextual, mostrar títulos de campo y fila, listo. Vamos a mirar en impresión que me sale, repetir, vamos a mirar en los datos. Entonces, vamos a mirar por aquí, texto alternativo. Miren que en ninguna parte me está mostrando dónde yo tengo que mirar para que me aparezcan los valores. Miren que aquí dice, para celdas vacías, mostrar, mire que está en el primero. ¿Mostrar qué? Miren que yo le voy a poner mostrar cero y le voy a decir aceptar. ¿Cambio en algo? No, no cambio en nada. Entonces, vamos a mirar qué pasa. ¿Será en producto? Miren que yo en producto le voy a poner configuración del campo.
Entonces, donde dice diseño e impresión, miren que acá me dice mostrar elementos sin datos. ¿Qué pasa si yo lo activo? Mostrar elementos sin datos. Miren lo que va a pasar. Le voy a decir aceptar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Me los muestra o no me los muestra? Miren que todavía no. Y acá me está diciendo mostrar, nada. Todavía no. Producto, vamos a ver en la zona. Configuración del campo. Me voy a diseño de impresión y yo le voy a decir mostrar elementos sin datos. Le doy a aceptar y miren lo que pasa. Miren la impresora, miren el centro. Cero, el este cero, ¿dónde hubo datos? En norte, en oeste y en sur. Entonces miren que yo voy a reconocer 5 zonas y las 5 zonas me van a aparecer en todas. En la impresora, en el laptop i3, en el laptop i5, miren, en el apto i7, en el mouse y en la pantalla. Miren que ya me van a aparecer las 5 zonas en cada uno. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo quiero mostrar esos datos, entonces yo me tengo que en filas o en columnas, miren que yo siempre lo tengo que personalizar. ¿Cómo lo hago? En zona, yo me meto, le doy configuración del campo y acá donde dice diseño e impresión, ustedes escogen este mostrar elementos sin datos. ¿Por qué? Porque es importante mirar las zonas que no lo tienen. Miren como en este caso. Quiere decir que en la zona C, en la zona este, no hubo datos o no hubo ventas. ¿Por qué? Porque no hay vendedores en esa zona. En cambio, en norte, oeste y sur sí hay. Vamos a mirar en laptop y 3. Mire que en centro, en oeste y en sur tampoco hubo, ¿sí ve? Entonces mire que cada uno me va mostrando. Entonces miren que yo lo hice en cada uno en zona y también lo hice en producto para que me lo muestre. Adicionalmente a eso, en tabla dinámica, en opciones, para celdas vacías, mostrar cero, para que él me muestre la cero. Miren que si yo voy a totalizar por las 5, ¿cuánto me dan estas tres? Miren que me da 125 y me la pone acá. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo es de importante uno mostrar eso. Si ustedes observan el ejercicio, mire que dice, para las celdas vacías utiliza sin ventas y coloca el valor cero. Entonces miren que yo le puedo decir sin ventas y cero. Entonces yo también le puedo cambiar el nombre a qué? A esto de dice sin ventas. A donde dice centro, oeste, ¿sí? Yo le puedo poner eso. Que donde me aparezca eso, me le ponga el nombre, me le puedo cambiar. ¿Sí ven? Entonces yo simplemente, donde eso le aparezca sin ventas, o simplemente ustedes van a identificar en qué zonas es que ustedes tienen que atacar más ese producto. ¿Sí ven? Bueno, vamos a mirar qué otra cosa nos dice. Miren que nos dice configuración del campo de valor con un formato tipo moneda. Bueno, si lo quisiéramos poner. Ahora dice, muestre las ventas por vendedor y zona. Genere la opción, vamos a mirar qué dice, genere la opción de poder mostrar así no se hayan realizado ventas en ciertas zonas. Entonces me dice, ventas por vendedor y zona. Si ustedes ven, ¿qué me hace falta? El vendedor. Miren que yo vendedor no lo tengo. ¿Qué pasará si yo vendedor lo pongo en columna? Miren ahí. Entonces, él me va a ir mostrando uno por uno cuánto hizo Buchanan, cuánto hizo Jiménez y cuánto hizo Rabasco. Ahora miren, yo no quiero el vendedor ahí, yo lo quiero en filtros, páselo a filtros. Y miren que si lo pongo acá, entonces yo puedo seleccionar todos, le quito todos, muéstreme de Buchanan y solamente de Buchanan me va a mostrar qué fue lo que hizo, en dónde le fue mejor, en dónde le fue peor. ¿Sí ven? Entonces miren que yo los puedo ubicar donde yo quiera ponerlos. ¿Sí ven? Si yo lo quiero poner ahí, pues lo pongo. Alguien dirá, profe, ¿y qué pasa si yo lo pongo acá? Póngalo ahí. Miren, ahí lo tengo. Primero me muestra Buchanan's, luego me va a mostrar Jiménez y mire que me va sacando cosa por cosa y de último me va a sacar Rabasco.
Si no les gusta ahí, pues pásenlo acá y miren, ya tengo la información arriba. Entonces yo lo puedo poner como, listo, miren que ahí lo tengo, sin ningún inconveniente. Bueno, ahora vamos a mirar otra cosa. Entonces miren que aquí, esa tabla de datos 2, miren que ya no tiene nada más que ver, ¿cierto? Vamos a mirar ahora la tabla de datos 3 a ver si podemos utilizar los campos calculados. Vamos a mirar. Diferencia entre los meses. Espere, agrupar dentro de datos, clic derecho, agrupar, agrupar rango. Espérenme un momentico. Vamos a utilizar esta misma tabla dinámica que tenemos aquí para que ustedes vean una cosa. Yo le voy a quitar aquí el vendedor. Vamos a dejar los productos y vamos a quitar las zonas. Y acá suma de cantidad y vamos a ponerle las ventas también. Miren acá. Entonces, aquí yo le voy a poner y le voy a dejar que solamente cantidad. Y aquí le voy a poner lo que son las ventas. ¿Listo? Tengo las ventas ahí. Entonces, recuerden lo que yo hago aquí, que es ponerle ¿sí? Para que me muestre eso. Entonces, póngale pues cuidado. Vamos a aprender a utilizar un campo calculado. Miren que en los datos original, muchachos, ustedes aquí no tienen ni la columna IVA ni la columna valor total, ¿cierto? Miren que aquí simplemente me está sacando las ventas y la cantidad, ¿cierto? Entonces, yo quiero que a estas ventas, yo quiero ponerle aquí un IVA y aquí un valor total. Entonces, esos son meter campos calculados. Pero entonces, mire, yo me tengo que parar siempre en la tabla dinámica. Me voy para analizar tabla dinámica. Y miren que hay un botón que me dice cálculos. Yo voy a entrar ahí. Y aquí me dice campos, elementos y conjuntos. Miren que le voy a dar un clic en esto y hay algo que me dice campo calculado. Miren ahí. Entonces, él me dice cuál va a ser el nombre del campo que usted le quiere poner. Entonces, yo a este campo simplemente le voy a poner el IVA. ¿Sí ven? Y debajo yo tengo que ponerle cuál es la fórmula del IVA. Entonces, yo le quito ese cero y yo digo, es las ventas, le digo insertar campo para que me lo ponga aquí, y aquí yo le voy a poner le voy a poner el 19%. Miren ahí, yo se lo estoy colocando y le voy a decir aceptar y miren lo que va a pasar. Automáticamente me puso suma IVA. Entonces, yo en este de suma de IVA, simplemente le voy a cambiar eso y lo voy a dejar como IVA. Miren lo que voy a hacer. A esto le voy a quitar eso. Miren que yo aquí, en este IVA, miren que aquí está, yo le puedo configurar el campo. Miren que le puedo poner el formato del número. Entonces yo le voy a poner el símbolo moneda que no sean euros, sino español. Vamos a mirar si por acá está. Vamos a ponerle español Colombia. Yo lo voy a dejar así, ¿cierto? Y le voy a decir aceptar. Le digo aceptar y miren que ahí me pone el valor del IVA. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué me falta? Enseguida, y miren que ustedes a todo esto, yo le puedo dar inicio y le puedo centrar. ¿Qué me falta? Calcular el valor total. Ahí simplemente tengo las ventas. Yo necesito sacar el valor total. Entonces, miren que yo me paro en dónde? En la tabla dinámica. Vuelvo nuevamente y le doy analizar tabla, le pongo los cálculos, campos y elementos del conjunto, campo calculado, y miren que ahí cómo le pongo, le pongo el nombre. Entonces yo simplemente le pongo valor total, ¿cierto?
y me está diciendo cuál es la fórmula. Borro el cero. La fórmula es las ventas ¿más qué? Más el IVA. Y le doy insertar campo. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí yo puedo utilizar simplemente llamándolos o puedo meter una condición, igual sí, igual sumar, lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen hacer. Entonces miren que aquí yo simplemente le voy a decir aceptar y miren que ahí me los va a poner. Si ustedes quieren, miren, señalan esto y recuerden, ay, profe, sí, a mí se me olvidó esto, configuración del campo, formato de número, póngale el número, póngale el separador de miles y quítele los decimales, aceptar, aceptar, mírenlo ahí, ahí lo tengo. Entonces, si ustedes quieren esto de suma valor, ustedes ya saben, se lo quitan y le van a poner simplemente el valor total. Miren que vuelvo y lo centro, ¿cierto? Ahora miren, si ustedes suman estos dos, ¿cuánto me da? 162,549. Miren que la matemática no engaña. Vean. Ahora, ustedes dirán, profe, y miren que aquí me va a seguir apareciendo, como yo estoy metiendo los datos dentro de la tabla dinámica, miren que aquí me aparece IVA y valor total. Ustedes dirán, profe, y esas dos tablas me aparecen en los datos originales. Vamos a mirar. Tabla dinámica 2. ¿Ustedes ven en algún momento? No. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy cogiendo a ellas, ¿para qué? Para poder hacer un cálculo que yo necesito. Miren ahí. Miren que nunca, por más de que ustedes traten de meter campos calculados o insertar dos columnas más que necesito, ellos nunca se van a adherir. ¿A dónde? A esa tabla. Jamás. Nunca se van a meter. Miren que ahí van a quedar. ¿Sí ven? Entonces, miren, ahí yo lo tengo y ya está. Entonces, ahí yo ya puedo hacer un gráfico de lo que yo quiero. Entonces, vamos a entrar a mirar también qué es hacer un gráfico dinámico para que ustedes vean. ¿Será que yo con esta información de la tabla dinámica ya puedo hacer un gráfico dinámico? Claro que sí, ya lo puedo hacer. Entonces, miren, cuando yo me meto aquí en insertar, miren que si yo me paro en insertar, miren que aquí hay un gráfico recomendado y gráfico dinámico. Si usted está trabajando tablas dinámicas, ¿qué es lo que espera este resultado? Que usted le entregue un gráfico dinámico. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago clic al gráfico dinámico? Miren que voy a escoger el gráfico dinámico. Entonces, miren que aquí él me va a mostrar las cosas, lo que me va a mostrar. Impresora, laptop, ¿por qué? Porque estoy parado en la tabla. Pero miren lo que pasa. Solamente él me pone todos. Vamos a mirar qué pasará si yo hago lo siguiente. Voy a escoger este de etiquetas de fila, ¿cómo se llaman? Entonces, profe, estos simplemente se llaman productos. Entonces, ¿yo qué le voy a poner? Le pongo productos para que no aparezcan esos nombres tan raros. Mire, tengo los productos, los entro y ahí lo tengo. El total general, yo también lo puedo centrar. Miren que ahí ya se ve una presentación diferente. Ahora miren, yo cojo esto, los datos, me voy a insertar y le digo gráfico dinámico. Entonces miren que aquí el gráfico dinámico me está poniendo solamente uno. Ahora miren lo que pasa. Yo le voy a decir aceptar. Miren que aquí, muchachos, yo tengo este y voy a desaparecer este. Lo voy a meter aquí y me voy a correr un poquito para acá. Miren, yo tengo ya el gráfico, ¿cierto? Ahora miren, yo puedo mover el gráfico de cualquiera de las dos partes. Ustedes dirán, profe, ¿cómo así de las dos partes? Miren que yo puedo moverlo de aquí, productos. Yo no quiero todos. Yo solamente quiero ver la diferencia entre los laptops
y le doy a aceptar. Y miren que él inmediatamente cambia a lo que yo necesite. ¿Sí ven? Y miren que en la parte de arriba me va a mostrar cantidad, ventas, IVA y valor total. Alguien dirá, ¿y qué pasa si lo muevo del gráfico? Mire el producto. Yo ya no quiero los laptops, sino que voy a mirar las pantallas y le voy a decir aceptar. Mire. Entonces, yo puedo mover los datos tanto del gráfico como de los productos. ¿Por qué? Por eso se llama un gráfico dinámico. Y alguien dice, profe, y yo le puedo poner títulos, le puedo poner lo que quiera. Usted le puede poner lo que quiera, mire. Le puede poner los títulos del eje, si quiere. Le puede poner el título al gráfico. Le puede poner las etiquetas de los datos para que usted sepa. Le puede meter las tablas de los datos para que usted vea. Listo. No, profe, ya queda mucho. Que quítelo así. Yo le puedo quitar la leyenda. Quítele la leyenda. Mire. O le puedo poner. Profe, y le puedo poner una línea de tendencia. Claro, pero él le va a mostrar por qué quiere la línea de tendencia. Por la cantidad, por las ventas, por el IVA, por el valor total. Entonces yo quiero por el valor total. Dele a aceptar y miren que él se la va a mostrar por el valor total. ¿Cómo tiende? ¿A decreciente o decreciente? Entonces, miren, ¿sí ven? Es lo que ustedes quieran mostrar, todo lo que ustedes quieran mostrar. Alguien dirá, profe, ¿y yo le puedo poner una imagen? Obvio que sí. Recuerden que yo les dije, si ustedes tienen una imagen, ustedes le pueden poner la imagen que ustedes quieran. Entonces, miren que ustedes pueden tener o mover todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Miren que aquí en este producto, ¿yo qué hago? Simplemente marco todos y le doy a aceptar y él me va a mostrar todo. Si yo quiero, le voy a quitar esa línea de tendencia, porque ahí ya no la necesito. ¿Sí ven? Ya no quiero la etiqueta de los datos porque se ve muy mal y lo dejo tal cual. Y ya ustedes son los que tienen que mirar cómo es que lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces miren que yo les acabo de mostrar cómo yo meto un IVA y un valor total. Ahora quiero que ustedes en 5, en 8 minutos traten de hacer lo mismo. Métale en un campo calculado, uno o dos con esta y hacen un gráfico diferente o el que quiera para que ustedes representen las cosas. ¿Listo? ¿Entendido lo que hay que hacer, muchachos? ¿Sí? Van a hacerlo, por favor, tómense en un 5 o 10 minuticos y tratan de hacer eso como yo lo hice. Si tienen algún problema, aquí estoy.
Bueno, muchachos, cuéntenme pues, ¿cómo les acaba de ir? ¿Sí hicieron lo del campo calculado? ¿Lo pudieron hacer? Héctor Mario, Andrés, Daniel, Carolina, Martica, Juan David, Gabriel, ¿cómo les fue? Sí, señor, ya lo hice. Listo, sin problema. Sí, señor. Sí, señor, sí, Bueno, señor. qué bueno. Listo, perfecto. Daniel y Andrés. Bueno. Entonces, miren muchachos que esto es simplemente cuestión de saberse organizar, leer bien los puntos que necesito, que no necesito, ¿sí? Y además de eso, muchachos, cuando ustedes se metan acá donde dice analizar tabla dinámico, miren todo lo que yo tengo, ¿cierto? Miren acá. Miren que yo tengo aquí en tabla dinámica, ¿sí? Nombre de la tabla dinámica, siempre le va diciendo tabla dinámica 1. Miren que el primer botón donde están las opciones, miren que en estas opciones lo que estábamos viendo ahora, miren que yo tengo 6 carpetas para escoger diferentes cosas. Miren que en diseño y formato, él me dice combinar y centrar celdas con etiquetas, si uno quisiera. El mismo botón que encontramos en inicio de combinar y centrar. ¿Sí? Miren que en la segunda parte me dice mostrar campos en el área del filtro de informe. Siempre es hacia abajo y luego horizontalmente. Miren que ustedes también le pueden cambiar aquí, como horizontalmente y luego hacia abajo. ¿Listo? Aquí me dice campo de filtros de informe por columna. ¿Cuántos? Miren que yo puedo tener 1, 2, 3, ¿sí? Pero miren que así como él me lo está mostrando, es una manera organizada. ¿Listo? Miren que aquí en formato yo puedo tener para valores erróneos, yo le puedo mostrar lo que ustedes quieran, el valor que ustedes quieran, o una letra, o algo que diga error. Listo. Y para celdas vacías, mire que ahora se los estaba mostrando el 0. Listo. Miren que acá donde dice totales y filtros, en la segunda carpetica, mire que dice totales generales. Mostrar totales generales de las filas. ¿Sí? Si ustedes se lo quitan, miren lo que va a pasar. ¿Pasó algo o no? Ahí no me muestra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo en totales y filtros, yo no tengo por filas, yo lo tengo son por columnas, los totales generales. Miren que si lo quito, le doy a aceptar, miren que él se desaparece. ¿Sí ven? Cuando ustedes no quieran mostrar. Cuando los quieran mostrar, pues simplemente yo a esto le voy a decir muéstreme los totales. Es mejor que a uno le muestre los totales para uno saber que la información guarda con congruencia una tabla dinámica con la segunda y la tercera. Miren que en la clase pasada yo les estaba mostrando cómo lo hacía cuando estábamos con la tabla dinámica 1, con la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4 con los totales. Si ven que él nos mostraba, ¿a qué hace referencia esto? Miren, recuerden que la hoja 1 nos dio 643.200. Y miren que aquí solamente tengo las fechas y los valores. En la hoja número 2, miren que yo tengo son los productos, las ventas. Y miren que también me va a mostrar 643.200. Cuando yo miro eso, entonces yo digo, la información es congruente. Me está mostrando cómo tiene que ser y cómo debe ser. ¿Listo? Vamos para la hoja 3. Miren que la hoja 3
yo ya tengo por los meses que vendí de los productos. Y miren que al final, ¿qué me va a mostrar? 643.000. Miren que a medida que yo voy creciendo en mi tabla dinámica con diferentes valores, los tres valores son presentaciones completamente diferentes, pero los valores son congruentes y son iguales. Miren que aquí no hay un valor diferente al otro. ¿Sí ven? Y en la hoja número 4, dependiendo lo que yo esté mostrando, alguien dirá, profe, pero es que a usted no le dio. Claro, nunca me va a dar. ¿Por qué? Porque yo en las tres anteriores yo tengo son las sumas de los totales. Y en la hoja 4, ¿yo qué tengo? Simplemente un promedio de ventas. Miren que aquí cambié mi tabla a lo que yo estaba haciendo. ¿Qué fue lo que hice? Miren, yo puse el promedio de ventas y ya está. ¿Sí ven? Entonces, es muy diferente lo que ustedes quieran mostrar o lo que ustedes quieran hacer con la tabla dinámica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, mire que por decir algo ya en esta tabla dinámica 2 ya lo que hicimos, miren acá, ya es diferente. Miren que aquí nos va mostrando qué voy haciendo con cada uno. Miren que acá en la hoja 5 pues simplemente cuando yo analizo la tabla dinámica, aquí tienen las opciones. Entonces, miren que donde esté parado en campo activo, miren que el campo activo es donde yo estoy parado, por eso me muestra ahí. Si yo me paro en ventas, pues él simplemente se va a parar en ventas. Y miren que aquí él me va a aparecer lo mismo de configuración en el campo cuando yo, ¿qué es lo que quiero? Si quiero resumir los valores o mostrar valores como. Entonces miren que ustedes lo pueden encontrar por dos maneras. ¿Listo? Bueno, ahí tengo la configuración del campo. Miren que aquí en el grupo, cuando yo quiero cuando quiero agrupar varios datos, miren que yo puedo crear un grupo de selección, desagrupar y crear grupo de campo. En filtrar, ¿yo cómo puedo hacer? Miren que ya esto corresponde de los filtros, ya corresponden con Excel avanzado. ¿Por qué? Porque voy a segmentar datos. ¿Qué es segmentar? Como cortar, partir cuando una base de datos es muy grande o cuando mi tabla dinámica es muy grande. ¿Sí? Miren que yo también puedo insertar escalas de tiempo. ¿Sí ven? Ahora, cuando yo le hago cambios a mi tabla dinámica o grandes cambios, miren que yo le puedo decir actualizar, actualizar o actualizar todo o actualizar estado o cancelar actualizar, ¿sí? Miren que acá yo le puedo cambiar el origen de los datos, pero ¿qué es lo que tengo? Miren, él siempre el origen de los datos siempre va a ser mi tabla de lo que yo tengo. ¿Para qué? Para poder hacer mi gráfico o mi imagen de lo que yo tengo. Entonces, miren que acá él me está diciendo, seleccione una tabla o rango, ¿cierto? O también yo puedo utilizar una fuente de datos externa, ¿cierto? Cuando yo tengo una base de datos completamente diferente, una SQL Server o pues dependiendo, bases de datos pues que utilizan los ingenieros de sistemas, ¿en qué? En los diferentes programas o sistemas de información que yo tengo. Miren que yo también la puedo importar o la puedo exportar para poderla trabajar acá. ¿Listo? Entonces, miren de dónde yo puedo cambiar el origen de los datos. Las acciones que tengo aquí es que yo le puedo decir borrar. Vamos a mirar qué puedo borrar. Borrar todo, borrar los filtros cuando yo lo tengo. Puedo seleccionar. ¿Qué puedo seleccionar? Etiquetas y valores, valores, etiquetas, toda la tabla dinámica y le puedo hacer cambios. Y mover la tabla dinámica. Si yo la quiero, la puedo mover a otra parte, a una nueva hoja de cálculo o a una hoja de cálculos existente, ¿cierto? Cuando yo la quiera mover.
¿Qué más tengo? Miren que aquí yo tengo los cálculos, campo calculado. Yo aquí le puedo hacer seguimiento a un elemento del campo calculado, ¿sí? Entonces, miren que acá también existen otras cosas que dicen la orden de resolución y crear lista de fórmulas. Miren que yo puedo tener o puedo crear un compendio de fórmulas que puedo utilizar en mi base de datos. O que aquí, por ejemplo, miren que yo saqué un IVA o un total y yo estoy calculando esas dos. Un IVA, ¿cómo lo calculé? Con las ventas por el 19%. Entonces, miren que aquí yo puedo crear esa lista de fórmulas. ¿Para qué? Para cuando la necesite en otra oportunidad, pues simplemente yo la voy a utilizar. ¿Y qué fórmula utilicé en valor total? Pues yo en valor total que utilicé las ventas por el IVA. Pues simplemente las tengo y las voy a poner más adelante. ¿Sí ven? Bueno, aquí pues simplemente tengo también una herramienta OLAP y las relaciones. Eso es pues ya cuando uno ya va a ser modelado de datos ya en Excel pues avanzado. Tengo aquí el gráfico dinámico y miren que tengo una opción de tablas dinámicas recomendadas, ¿sí? Que él mismo las puede utilizar. Profe, ¿y cómo se hace eso? Pues yo simplemente, teniendo estos datos, miren lo que pasa. Yo vengo para acá, ¿cierto? Simplemente le voy a decir insertar. Miren que aquí yo tengo una tabla dinámica recomendada. Miren que él automáticamente me muestra o me da unas imágenes de lo que él considera que pueden ser o que yo quiero mostrar o con esa información que se puede mostrar. Entonces, miren que aquí yo tengo una suma de ventas por vendedor, una suma de ventas por zona, aquí tengo suma de cantidad por zona, suma de cantidad por ventas, suma de ventas por productos o suma de cantidad por productos. La que usted quiera, la que mejor se acomode a las condiciones. Miren que yo puedo mostrar eso también. ¿Sí ven? Entonces, miren que él automáticamente le está mostrando a usted qué puede utilizar. Él mismo, para evitarle la fatiga a usted de que haga la tabla dinámica, que usted muchas veces no sabe dónde colocar los valores. Entonces, mire que él le está sugiriendo. Entonces, por decir algo, yo escojo esta, suma de cantidad por vendedor y le doy a aceptar. Mire, él automáticamente me la pone en una hoja 6. Entonces, miren que yo lo tengo aquí y yo ya puedo empezar a moverlo, a colocarle, a meterle otros campos calculados si es lo que necesito, a mover el filtro, el informe, todo lo que usted se imagine, ¿sí? Entonces, mire, ahora, si yo quiero un gráfico dinámico, también se lo está mostrando, mire, con los tres vendedores, la suma de las cantidades. Profe, y yo lo puedo cambiar. Usted le puede hacer todo lo que quiera. Desde que le aparezca el vendedor, usted los puede quitar, los puede acomodar, los puede poner, todo lo que usted quiera hacerle, mire. ¿Sí? Y ya usted ya sabe que le puede poner colores, formas, efectos, estilos, todo lo que usted quiera al gráfico. Miren todo lo que ustedes le pueden hacer. ¿Sí ven? Entonces, y otra cosa que ustedes tienen acá en analizar la tabla es esto para mostrar. Si quieren ver la lista de campos, miren que se perdió. ¿La quieren volver a mostrar? Mostrar lista de campos. Ahí la tengo. ¿Qué más puedo ocultar? Los botones de más y menos. Miren, profe, ¿y dónde está eso? Miren, ¿sí? ¿Dónde me aparece? Los encabezados del campo también, si quiere se los puedo quitar o si quiere se los puedo mostrar, ¿sí ven? Entonces miren todo lo que pueden hacer usted con la tabla dinámica y a su vez con el gráfico dinámico, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que les queda a ustedes, muchachos,
para que lo puedan trabajar, para que lo puedan hacer, para que lo puedan modificar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren que este es el último tema que a nosotros nos acompañaba. Miren que después de las tablas dinámicas nos aparece un gráfico dinámico. Entonces, vamos a leer la teoría. Un gráfico dinámico es la representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Imagina que son como una proyección de una tabla dinámica. Para entender mejor el concepto de gráfico dinámico, debemos explicar las diferencias entre los gráficos de Excel y los gráficos dinámicos. La gran diferencia entre estos tipos de gráficos es su fuente de alimentación, por un lado. Los gráficos normales se alimentan, ya sean de tablas o rangos de datos, y por ende toma cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla dinámica como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, los campos se verán reflejados automáticamente en el gráfico. ¿Sí ven? Entonces, miren todo lo que contiene un gráfico dinámico, que ustedes lo pueden utilizar o colocar donde ustedes lo quieran. ¿Sí ven? Y miren que cuando ustedes están utilizando la tabla, yo puedo también utilizar lo del gráfico dinámico. ¿Sí ven? Mírenlo ahí. Entonces, miren que también hay un archivo para el gráfico dinámico, ¿cierto? Entonces, simplemente el gráfico dinámico, miren que es una información. Todo nos va a depender de la información que nosotros tengamos. Miren que yo aquí tengo fecha, mes, año, ventas, costo y zona. Lo mismo que el anterior. Y entonces puedo hacer diferentes cosas con eso. Miren que tengo una tabla de 6 columnas y yo puedo hacer todo lo que uno quiera. ¿Listo? Uno lo puede voltear, lo puede uno hacer todo. Ya ustedes ya saben cómo acomodar la fecha, cómo acomodar el año, cómo acomodar el mes, las ventas, el costo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, y miren muchachos que ese es el último tema porque ahí ya tenemos las actividades de evaluación, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cuál es la recomendación o lo último que yo les diría a ustedes, compañeros aprendices? Primero, agradecerles todo este tiempo que estuve con ustedes. ¿En qué? En este curso de Excel intermedio. Lo que uno aspira como instructor es que ustedes sean como unas esponjitas que vayan absorbiendo cada cosita que uno les vaya dando. Como yo les decía el primer día de clase, muchachos, ustedes saben leer, todos que me contestaban, sí, profe, nosotros sabemos leer, listo. Uno dice que sabe leer, como yo les ponía ese ejemplo, vayan que lo pongan a leer la novena de Navidad y verá qué pasa. Ahí empieza uno a gaguear, ahí uno empieza a, ¿cómo es que es esta palabra? ¿Qué es lo que dice? Listo. Entonces, les voy a dar esta media horita para los que deben evidencias, por favor lo hagan. Miren que ahí tienen varios ejercicios. La clase pasada lo habíamos visto. Terminen eso y se los pido por favor a los que están aquí y a los que faltan por ver. ¿Listo? Por favor, suban las evidencias. Mire, ustedes saben que uno está de paso en las empresas. De pronto uno se consigue otra parte, un mejor trabajo, y qué mejor uno llegar con qué, con un diploma del SENA que lo acredite que usted sabe Excel intermedio. Como yo se los comentaba la otra vez, por el tiempo de la pandemia, 2019, 2020,
Mucha gente hizo los cursos virtuales. ¿Por qué? Porque era lo único que había. Pero desafortunadamente no lo supieron apreciar, ¿sí? No iban, dejaban ahí, se conectaban y hacían otra cosa, que a ver un partido de fútbol, que a ver películas en Netflix, y cuando uno les iba a preguntar o iba a mirar los ejercicios, el resultado nefasto. Entonces miren que ustedes como empresa, más que la empresa les da ese permiso para que ustedes puedan estudiar, prepararse y mejorar sus conocimientos, aprovechen. Yo lo único que tengo para darles a ustedes es las muchas gracias por este tiempo, por su dedicación, por los ejercicios, ¿sí? Porque yo sé que después de un día pesado de trabajo, uno lo que quiere es llegar a la casa a estudiar o a descansar. Y miren que la empresa les decía, miren este curso, aprendan un poquito, ¿sí? Yo espero que ustedes hayan aprendido un poquito de mí, ¿sí? Y como ya les dije, les quedo infinitamente agradecido todo este tiempo que estuve con ustedes y muchachos, para adelante. Ojalá nos podamos ver más adelante en otro curso para poder seguir afianzando conocimiento. ¿Listo? Les deseo una feliz tarde para todos y no se olviden, por favor, suban las evidencias el que le hace falta. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que en nombre de todo el equipo le agradecemos la paciencia, la disposición y la capacidad también de enseñar, porque no cualquiera la tiene y usted la tuvo todo este tiempo. Así que un Dios le pague en nombre de todo el equipo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Ay, papi, mantiene más el micrófono abierto. Muchas gracias por todo. Con todo gusto. Y recuerden, estoy para servirles. Así ya hayamos acabado la clase. Si tienen alguna pregunta de Excel, muchachos, yo se la resuelvo. Para eso estoy. Amigos, seremos toda la vida y aquí voy a estar para ustedes. ¿Listo? Cuídense mucho. Les deseo una feliz tarde. Y no se olviden, porfa, las evidencias para poder emitir los juicios. Listo. Cuídense mucho y una feliz tarde para todos. Hasta luego, profe. Vaya, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, cuídense. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Feliz tarde. Con gusto, Martica, chao, cuídese. Claro. Profe, gracias por todo. Con gusto, chao, cuídese. Profe, Chao, una pregunta. Sí, Hola, profe. Héctor, cuéntame. Profe, hasta ahora tengo para subir la evidencia, sino que es que acá donde estoy se fue la energía y no estoy escuchando la calle por el celular, entonces, a ver hasta No hay ahora. problema, Héctor. Tiene hasta mañana a las 7 de la mañana. Yo empiezo a Listo. calificar a partir de vea, le voy a dar plazo hasta las 9:30 de la mañana. Yo a las 9:30 profe. ya me tengo que sentar a calificar, a emitir juicios. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. tiene hasta mañana a las 9:30 de la mañana. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, Bueno, una con pregunta. todo gusto. Claro, dígame. Es que mira que en la plataforma veo que la evidencia de la guía de aprendizaje 3 dice evidencia de tablas dinámicas. Usted nos había dicho que Sí, podíamos subir cualquiera de los archivos que habíamos cualquiera. hecho durante Sí, la guía. señora. Ah, No se bueno, listo. preocupe, sí, señora. Sino que yo lo llamé Esa así, era mi- tablas dinámicas para diferenciarlo. Pero podían subir Ah, cualquiera. No se preocupe, ¿listo? bueno, listo, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Cuídense. Bendiciones, igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias.